yo creo que alguien se siente mucho más identificado cuando tú presentas tu debilidad y dices, yo también he caído en esto, no eres el único, ven para acá, vamos a solucionar o luchar juntos, ¿no? Sí. Y eso, cuando tú te sientes identificado con una persona, incluso con el pastor o con quien sea, tú dices, wow, me siento identificado, no soy tan malo, ya no me siento tan sucio como me sentía antes. ¿Qué sientes hoy? Estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta. Espero que estés disfrutando del mejor programa de tu tarde. Estamos en ¿Y qué? Más. Este ha sido el peor pero de la historia. Pero bueno, vamos a ir mejorando porque luego tenemos la sección de Checa esto. La mejor sección de tu tarde. Tenemos en ¿Qué sientes hoy? Tenemos Cristianos sin filtros. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar ya serio. Esto ya es serio. Ahora si la Catita está de acuerdo con esto, ya la despedimos. No, es broma. Cristianos sin filtros. ¿Por qué? Porque a veces, yo me ponía a veces a observar que en algunas iglesias, cuando uno entra a la iglesia, hay hermanitos que parecen corderos indefensos que no han, en su vida han hecho nada malo. Angelitos de Dios. Angelitos de Dios. Entonces, yo me siento un poco mal a veces cuando veo esas situaciones porque digo, yo no soy ningún angelito, no soy ningún cordero. Yo lo único que hago es fallar y luego volver a los brazos del Padre porque lo necesito, ¿no? Y eso me hace pensar un montón, porque yo digo, estas personas, ¿por qué no empiezan a ser más reales? ¿Por qué no empiezan a ser más reales con ellas mismas? Porque al fin y al cabo van a empezar a demostrar un cristianismo que no es real. O sea, vienen a la iglesia como cordero santito, bajan la cabeza, no hacen nada. O sea, no sé si me estáis entendiendo, ¿no? Sí, sí te Viene un estamos momento, pasa el pastor, agacha la cabeza de sumisión total. Pero ¿realmente ese es el corazón que tienen? No creo. ¿O todo es una apariencia? Yo creo que no podemos saberlo nosotros, solo queda entre ellos y Dios. No creo que nosotros podamos saber eso, depende ya de la manera, ¿no? Entonces que lo hacen, podemos deducir, pero no somos quienes también para juzgarles. O sea, es su comunión con Dios, y no podemos meternos en eso, pero sí está mal, si la intención con la que le están haciendo está mal. Catita, ¿qué piensas tú al respecto? Hablemos aquí sin filtro, hemos dicho cristianos sin filtro. No sé qué puedo opinar. No, es que yo saco ese tema, chicos, porque yo me acuerdo que antes de conocer a Dios, uno de los dardos más fuertes que yo tenía en contra de Dios, de Dios, porque al final era en contra de la iglesia, pero era en contra de Dios, era que todo el mundo parecía que no hacía nada y que yo era lo peor, ¿no? Entonces eso me confrontaba mucho a mí como tal vez hijo de pastor, ¿no? Porque primero todo el mundo esperaba una santidad de mí que yo no podía, ¿no? Claro. Entonces me confrontaba eso. Luego segundo, yo cometía un montón de errores y cuando iba a ciertos lugares sentía que nadie más cometía esos errores, ¿no? Y a veces eso es un error, porque al ser una persona vulnerable con las personas y con Dios, te hace más cercano, ¿no? La gente se siente más identificada. Y no quiero que la gente sienta que es una iglesia de perfectos, una iglesia de solo santitos, ¿no? Quiero que la gente sienta que esa es una iglesia de gente imperfecta que necesita de Dios. No de santitos y aparentar que somos ultrasantos, claro, sino de gente imperfecta necesitada de Dios. Son personas que están luchando, pero sí también se muestra la intención de las personas, ¿no? Cuando muchas veces te hablan tal vez con juicio, incluso te empiezan a ver como menos porque ellos se creen la gran cosa, ¿no? Por las cosas que hacen o dicen, pero cuando hacen con esa intención nos damos cuenta que sí es religiosidad y que solo lo hacen, o sea, con una mala intención. Y ahí está el conflicto, porque a veces la religión
gana antes que la relación en las iglesias. Y no lo digo de forma de crítica, sino lo digo en forma de crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad. A veces la religión llama o está más en algunas iglesias que la relación verdadera con Dios. Y lo que realmente tenemos que demostrar a las personas que están necesitadas como tú y yo es que hay un Dios que está dispuesto a tener una relación con ellos, aún siendo imperfectos nosotros. Sí. ¿No? Y a veces, yo me acuerdo y seriamente esa situación que me dardeé en contra de la iglesia y en contra de Dios, porque me sentía juzgado y sentía que yo era el único bicho raro en la iglesia. Sí pasa eso. ¿Me entiendes? Como que sentía que todo el mundo iba o aparentaba que eran ultrasantitos, con una cabeza así inclinada, mirando al suelo, caminando lentito. Pero ¿por qué no empezamos a romper con esos paradigmas y a ser más reales? Igual así la gente que realmente está mal, igual así realmente se acerca donde Dios y conoce a un Dios verdadero. Esa religión es la que muchas veces no te deja tener una verdadera comunión con Dios. Cuando te crees que estás haciendo las cosas bien y intentas aparentar delante de los demás, yo creo que te estás engañando a ti mismo y estás engañando, o sea, a las demás personas, pero hay un Dios al que no vamos a engañar. Exactamente, no podemos engañar. No podemos aparentar algo que no somos, ¿no? Y tampoco podemos hacernos los super espirituales, porque hay mucha gente, sí, que se hace los super espirituales y que dicen, no, pero lo que estás haciendo está mal, o sea, todo lo ven mal. Sí, ¿no? sí, Todo sí. lo ven mal, entonces no podemos aparentar algo que no somos, ¿no? O sea, sino mostrarnos reales y, o sea, hacerle saber a la gente que puede tener una relación con Dios por más que falle, por más que cometa lo que pueda cometer, sí puedes tener una relación con Dios. Aparte, ¿cómo vamos a decir a alguien que se acerca a Dios si nosotros no somos vulnerables? O sea, vulnerables es mostrar también nosotros nuestras imperfección, nosotros mostrar nuestra debilidad, ¿no? O sea, yo creo que alguien se siente mucho más identificado cuando tú presentas tu debilidad y dices, yo también he caído en esto, no eres el único, ven para acá, vamos a solucionar o luchar juntos, ¿no? Sí. Y eso, cuando tú te sientes identificado con una persona, incluso con el pastor o con quien sea, tú dices, wow, me siento identificado, no soy tan malo, ya no me siento tan sucio como me sentía antes, ¿no? Porque al final de eso se trata de la iglesia, ¿no? Que vayamos, es un hospital, vamos hechos polvo, destrozados, vamos heridos, malolientos, con pecado, con cargas, y tratamos de ir a la iglesia para acercarnos un poco más, aprender más de Jesús. Para ser mucho más como Él, ¿no? Exactamente. Y cuando estamos podríamos decir que cuando vives en religión o con tu filtro, vives en una sola burbuja, donde piensas que tú estás haciendo las cosas bien y como que creas una barrera entre tú y Dios, o sea, ya no va a haber una relación porque como piensas que estás haciendo bien, y lo peor es que cuando te lo crees de verdad, como que no dependes de Dios, como que piensas que estás en lo correcto y ahí termina la cosa, ¿no? Y terminas criticando a los demás y juzgando. Pero cuando tú quitas esa barrera, puedes ver a Dios y mostrarle tal cual eres. Incluso a las demás personas no te van a juzgar. Pero si son verdaderos cristianos, no te van a juzgar, te van a intentar ayudar y salir de tu problema, ¿no? Exactamente. Yo solo quiero que en la iglesia se muestre más una cultura de vulnerabilidad, de reales, de sinceridad. ¿Por qué? Porque te aseguro que el que está pasando por problemas o el que acaba de cometer un pecado muy grave en su mente o en su vida se va a sentir más en confianza acercarse a ver una iglesia santa, tan pura que nunca peca, ¿no? Entonces seamos reales, o sea, nosotros sí somos santos. Sí. ¿Por qué somos santos? Porque el verdadero significado de santidad es apartados para Dios. Nosotros somos santos. No significa que somos santitos que tenemos aquí, sino que hemos decidido elegir a Dios y somos santos porque el significado de santidad es apartado para Dios. Y yo me siento apartado para Dios. Yo he dado mi vida para estar apartado para Dios, ¿no? No significa el ser santito, el no pecar, el nunca hacer nada malo, ¿no? Así que, hermanos, me gustaría que reflexionemos, ¿no? Que reflexionemos sobre este tema. Si tú estás en la calle o eres pastor o quien sea, reflexionemos. Te aseguro que una vida vulnerable ante la gente va a ayudar a sentirse más identificados y podemos llegar a más personas que se sienten identificados y llevarles la verdad. Sí. Así que reflexionemos en esto, hermanos, hermanas. Vamos a un corte musical. Luego estaremos volviendo con checa esto.